Todo se remonta al día en que Kafka y Mina lo perdieron todo por un kaiju de magnitud 6.7, uno tan poderoso que rápidamente destrozaba la ciudad, pero todo estará bien y debían seguir adelante. La división llegó al rescate, pero el kaiju seguía descontrolado y Kafka no podía encontrar a Mina, pero el verdadero monstruo era él, por ser el kaiju número 8. Arrasó con todos y se estaba descontrolando en tamaño hasta explotar y despertar de su pesadilla. La base del tercer escuadrón quedó destrozada por el kaiju número 10 y el ataque de los Wyvern. Continuaban las reparaciones. Ya pasaron 5 días desde el veredicto, pero no tienen noticias de Kafka. Realmente se lució ese día y los novatos irán a otras unidades mientras las reparaciones. Y Haru estaba muy emocionado con su nueva ubicación, mientras Reno estaba tenso y un poco triste. Todavía no hay noticias del viejo. Siendo un kaiju, incluso lo peor podía ocurrir, pero Reno recordó cuando Kafka se convirtió en kaiju. Su mayor preocupación era el no poder entrar a la división. En su posición, Haru se habría deprimido, pero definitivamente volverá. Ya veían su nuevo cuartel. Debía volverse fuerte para proteger a Kafka. Todos los reclutas fueron transferidos de momento, pero Shinomiya recordaba el incidente. Debía volverse fuerte para detenerlo si vuelve a ocurrir. El segundo capitán, Eiji Hasegawa, la llamó a la oficina del Capi tras el aviso. De momento, la transfirieron al primer escuadrón, el más fuerte de Japón. Era famoso incluso en Estados Unidos. Debía aprenderlo todo de Gen Narumi, el capitán del escuadrón más poderoso. O todo un friki. Le dijo que ordenara la oficina, pero quien da órdenes es él. Más o menos. Era su oficina, y si le molesta, debían ordenarla por él, pero no quería que toquen sus cosas. Ese era su capitán, pero no inspira respeto. Sabe que es hija de Isao y debía ser formal con él. Podía relajarse, pero solamente espera una cosa de ella, pero es interrumpida por una alarma. Se lo explicará peleando y le dará asiento VIP. Hace 15 minutos apareció un kaiju y en solo 10 ya armaron la misión. Gen y Shinomiya fueron en helicóptero, y todo el escuadrón se movilizó con apoyo de bases externas para comenzar la alerta de kaiju y detenerlo antes de que pise puerto, comenzando un ataque monumental para desviarlo de la costa, pero se sumergió y destrozó el puente. Tuvieron que cambiar de planes y mandó a su élite 4 a primera fila. Los mejores. Controlan su trayectoria para evitar mayores daños gracias al potencial de sus reclutas. Debían estar por encima del 40%. Habilidad superior a tenientes, y era su turno de saltar. De ella no esperaba etiqueta, aspecto, diligencia ni clase. Se lanzó el Zoro con su armamento especial para darle un golpe en la espalda y explotarlo desde dentro con potencia. De ella solo esperaba ver una fuerza devastadora, un capitán interesante. Solo que Ashiro se llevó todo el crédito aunque él lo detonó. No tenía el carisma que el público quiere de los capitanes y es todo un ego surfer. Incluso ignoraba las llamadas de Isao y Hasegawa. No le interesan las reuniones por la mañana. Era su chamba y debía asistir. Era sobre Kaiju número 8. Llevaba 5 días sin hacer nada. Aunque le dijeron que debía demostrar ser útil, al fin vinieron por él. Shinomiya no le dirigió palabra y estaba al lado del capitán del primer escuadrón, donde fue asignado. Combinar el kaiju más poderoso con la mayor fuerza anti-kaiju para crear una unidad invencible. Solo debía convencer a todos con su fuerza o no quedará lugar para él en la división. No le gusta ser llamado número 8, pero debía seguir. Aunque Gen se rehusó. Él solito era la unidad absoluta, pero Isao no le basta. El número 9 se infiltró en humanos y el 10º atacó directamente una base. Son diferentes a todos los demás. Incluso ellos deben evolucionar. Lo mejor sería convertirlo en tapete para que él lo use. Pero Kafka no podía morir por sus compañeros, quienes confían en él, y para cumplir su promesa de exterminar a los kaijus junto a Ashiro. No morirá y será un digno miembro. No le interesan sus razones, solo su poder y resultados. Si pierde el control, lo convertirá en bolsa de serpiente. Todos los reclutas llegaron a sus nuevas bases, pero ellos también debían entrenar. Shinomiya listó sus maletas y Isao debía gestionar la nueva arma kaiju. Los terremotos eran más comunes últimamente, pero esta vez toda la ciudad se estaba hundiendo. Los daños fueron colosales y no era solo un kaiju, era una colonia de hormigas gigantes. Finalizó el entrenamiento matutino y Kafka estaba crudazo. Incluso Shinomiya está cansada, pero seguía evitándolo. Los casos de kaiju aumentaban mucho y Kafka incluso entrenaba en tiempo libre para ser de utilidad. Shinomiya no tenía mucho tiempo y quería un entrenamiento especial, pero el Capi necesita dinero. Su sueldo no aparecía, se lo gastó todo en Amazon. Pedirle dinero a una subordinada era de loco, pero solo quería su dinero. Ella quería entrenar, pero tenían trabajo que hacer. Estaba en medio de negociaciones, así que iría con todo. Debían evacuar toda el área de Shinagawa, pero los refugios se llenaban al instante, y los heridos eran ignorados, pero definitivamente Narumi los derrotará a todos, y el hermanito era todo un hombre. Siempre confiará en Narumi, quien lo rescató justo a tiempo. Como castigo por no llamarlo capitán, deberá hablar bien de él en el Twitter de su mami. Los equipos Kinashi y Miyake lo tenían todo bajo control, pero debían confirmar la situación y civiles. Shinomiya y el número 8 debían ir a sus posiciones y exterminarlos con cuidado. Cuando acabe la evacuación, tenían que darlo todo. Tenían a Kafka bajo vigilancia y los refugios bajo cuidado, pero su mayor prioridad es aniquilarlos.
Estaban guiando a los kaijus hacia la zona de Shinomiya. Shinonome debía apoyarla de ser necesario, pero Shinomiya era impresionante hasta para los mejores del escuadrón. Seguía sin compararse a la velocidad del subcapitán ni a la potencia de la capitana. Los aniquilaba sin problemas e incluso le daba lecciones a la líder. Le agrada su actitud y seguro serán amigas. Aunque ellos no lo hacen mal, es una novata genial. Incluso más fuerte que Narumi cuando era novato, pero los kaijus actuaban extraño. Los hormiga casi nunca salen a la superficie, como mucho en túneles, pero era la primera vez que salen tantas. Al igual que los wyvern, debían estar bajo comando. Ahí vienen y Kafka estaba muy nervioso. Debían ver su potencial anti-kaiju y era su oportunidad de lucirse. Solo transformaba partes para mantener el control, pero le falta potencia al estar incompleto. Necesitaba la transformación total. No quería volver a perder el control, pero no era momento de dudar. Debía avanzar y esa era toda su energía, pero la transformación falló y lo apalearon. Eso preocupó a Shinomiya, pero ni él comprendía y se acercaba el kaiju principal justo debajo del número 8. Era su objetivo. La hormiga estaba poseída por el kaiju número 9. Detectó al octavo, pero no estaba. Debía ser ese viejo y podía detectar kaijus, así que lo acabará para probarlo. Debía transformarse, pero su metamorfosis no funciona. A este paso lo perderán. Al ser un kaiju numérico irá el capitán, pero otra hormiga con otro número 9 fue a detenerlo. Se multiplicó, dividió o desde siempre fueron varios. Y las hormigas muertas estaban mutando, como la situación de hongos del tercer escuadrón. La situación se complicó por toda la zona. Desde su aparición, el combate se volteó. De eso era capaz el número 9. Querían apoyar a Kafka, pero el noveno vino a eliminarlo y absorber su poder kaiju. Sus ataques invisibles son muy problemáticos. Debía detenerlo ahí, pero no podía transformarse. Sabían que Isao planeaba ir si perdía el control, pero las armas numeradas acortan la vida. Podía estar en peligro, pero aún no comprendía la número 9. Aunque Shinomiya llegó al rescate. No hace falta que la recuerde porque lo va a aniquilar. El noveno, del lado de Gen, acabaría rápido con él para ir por el octavo, pero Gen es el capitán. Esquivó sus ataques invisibles, interrumpidas de mala educación y podía incluso ser más fuerte que el número 8. Su primer golpe fue certero y esta era una prueba que la siguiente generación debía superar. El noveno se regeneró, pero Kafka no podía convertirse. Podía ser interferencia del número 9 y debían evitar su superataque. Shinomiya le hará daño para detenerlo. Mientras se regenere, quizá no interfiera con su forma. 2 contra 1 es trampa, así que lo hará justo con otra cabeza. Un kaiju impredecible y con ese golpe era una menos, o eso creía, porque no quería perder a nadie más ni sentirse impotente. Esta vez quería salvarlo. Desde pequeña admiraba a su madre, portadora del arma número 4 y toda una valquiria de combate, la madre más poderosa del mundo, y estaba orgullosa. Siempre llegaba cansada, le gustaba mucho jugar con ella, aún con el cansancio de un día de chamba largo. Es súper famosa y con ella nadie sale herido, solo ella, pero no demasiado. Kikoru quería unirse para salvarla a ella y así cuando estén en peligro se rescatarán mutuamente. Vivieron muchos momentos felices juntos, en familia durante un tiempo de paz hasta que cayó en combate por el kaiju número 6, que trajo al final a Hikari Shinomiya. Se sacrificó para evitar mayores daños y en todo el mundo le hicieron una gran despedida. Kikoru dijo que la salvaría, pero no pudo. Su padre se puso muy serio desde eso y aunque no la pudo salvar, se volverá más fuerte para salvar a los demás. En su campo de batalla, ningún compañero morirá, pero el noveno deformaba a la hormiga. Perderá el balance, pero Kafka logró marearlo un poco a costa de su pierna, pero fue suficiente para su sexta técnica, golpe de Daruma. Era su turno y con esa oportunidad terminará la batalla, pero el kaiju iba a devorar su voluntad. Acabó la propia Shinomiya y a todos sus compañeros de la división. Los fallos en transformación no eran una interferencia, sino un problema interno. Están graves problemas y por eso se oponían a él. Tendrán que recurrir al plan B e ir a Gen. No podían confiar en los novatos, así que superará el 98% y todos debían evacuar. Movimientos rápidos que queman para evitar curación. Debía pelear de lejos, pero también tenía proyectiles. Un sable pistola exclusivo y enfrentará balas con balas. Cortes más disparos, le daban perfección de lejos y de cerca, pero se estaba adaptando a su velocidad. También aprendió el límite de su poder y le dio un golpe a quemarropa para crear un campo minado. Está evolucionando en combate y era muy diferente a cuando atacó al tercer escuadrón. Aprende y se adapta como un virus, una amenaza nunca antes vista y es aterrador, pero Gen era una amenaza incluso mayor. Ahora que calentó, era hora de cazar. Parece un kaiju y ni siquiera pudo ver ese ataque. Se supone que se adaptó, pero la retina 001 es un instrumento exclusivo del kaiju número 1, la primera arma numerada con la que podía ver puntos débiles y ataques. Antes podía preverlos, pero no aumentó su velocidad. Estaba previendo sus ataques con la habilidad del primero. Predecía el futuro viendo sus señales cerebrales. Era un kaiju terrible que lanzaba ataques inevitables y ahora vio su núcleo para el ataque definitivo. No podía adaptarse a tiempo y detonó a toda la hormiga junto a él. Venció al kaiju principal, pero era el turno de Kafka.
Su número 9 se regeneró del ataque de Shinomiya y contraatacó al instante. Su problema era miedo de que el kaiju lo consuma y que él no pueda controlarse. Si esa era su preocupación, no debía subestimarla, ni a ella ni a sus compañeros del escuadrón, tampoco a sí mismo ni a la división. Era un imbécil por dudar, ya que ella es genial. Alguien como él no podría matarla y tenía que confiar en sus compas. Ya iba siendo hora y siempre llega tarde. La cantidad superaba lo previsto, pero el kaiju número 8 se presentó. Mandar a Shinomiya fue una buena decisión, pero Gen seguía desconfiando. Sí que era el número 8 y con un grito revivió muchas hormigas y evolucionando alas. Aún ocultan muchas técnicas y Kafka aún no podía confiar en sí mismo, pero confiaba al 100% en ellos. Solo pedía que se encargue de los bichos y lo matará si no derrota al principal. Ahora sí iba a tope y antes fue muy amable. Ahora era un hongo totalmente distinto. Lo tenía todo planeado y ahora era capaz de matarlo. O eso creía, ya que expuso su núcleo y aunque sea el de la hormiga, lo rompió. Solo con ver su pelea con Kikoru sabía dónde estaba. Pero no funcionó como creía y recordando su descontrol, supo que nunca extrajo al máximo el poder del número 8. Kafka también era un kaiju totalmente diferente a la última vez. Aunque lo tiene todo planeado, el poder de Kafka era incluso superior a sus trampas. Esta vez no escapará y era muy diferente al último combate. Ese era el auténtico poder del kaiju número 8. Y todos los kaiju dejaron de revivir, pero aún quedan secundarios. La misión debe continuar y su hija se ha vuelto fuerte. Como cuando se unió a Narumi, las nuevas generaciones siempre son sorprendentes y superan su imaginación. Aún contra 2 kaijus numerados, solo superaron su perímetro en 2 puntos. Así era el escuadrón más poderoso y la operación terminó. Shinomiya y Kafka hacen buena dupla. El director los llamó a los 3 para felicitarlos. Shinomiya se emocionó mucho y debían revisar la zona. El número 9 planeaba eliminar al número 8 y absorber su poder, pero no se refería al poder del octavo. Ahora sí viene el verdadero problema, una señal incluso peor y falló en eliminarlo, así que pasará a su segunda misión para obtener un enorme poder. Kafka llamó a Narumi, ninguno era el principal, el verdadero está infiltrado en la base, un humano compatible y el número 2, los dos eran señuelos y el objetivo era el director. Isao se encargará y su ataque era como una bomba. Su objetivo es el número 2 y encargó a sus compañeros de la evacuación. Sabían que estorbarán quedándose e Isao se activó. Beta y Gamma cayeron muy pronto. Eran iguales a él antes de evolucionar y su plan de unidad de invencible parecía infalible, pero él evolucionó incluso más rápido. En el informe del tercer escuadrón su fortitud era de 8,5. Ningún problema para Isao, pero lo sentó de un golpe. Su mejor incluso supera sus cálculos, pero Isao lo eliminará. Narumi iba a toda velocidad y ya acabó la evacuación, pero Isao no podía retirarse. El noveno puede rastrearlo. Akira debía salvarse, pero desde chico fue un gran admirador y lo acompañará hasta el final. Liberará el máximo de su arma numerada. Acortará su vida a cambio de un poder comparable al de un kaiju humanoide. El poder completo del número 2, pero seguía perdiendo. Le agrada ese poder perfecto y recibió múltiples golpes completos. Lo logró, pero quedó muy agotado. Quería ver más de ese poder y solamente podía cubrirse de sus golpes. También muy resistente y cada ataque lo iba superando cada vez más. No queda ni la sombra de lo que era con su amada. Pero la quería tanto. Trataba de enviar poder a la herida, pero no podía cubrirlas todas. No aguantarán hasta Narumi, pero ganarán. Defenderse era derrota segura. Se estaba perforando el músculo del número 2 para sanar, pero no podrá volver a pelear si lo hace. Da igual. Su visión de defensa tiene una nueva generación maravillosa. Solo debía ganar su última gran pelea. Si lo elimina, quedará satisfecho como lo hizo Hikari con el número 6. Liberó todo su poder, pero vendió humo y lo sentaron de un golpe. Desde pequeña, Kikoru quería unirse a la defensa. No era sorprendente, teniéndolos de padres, pero Isao estaba feliz cuando lo dijo. Hikari sabe que es peligroso, pero si realmente elige ese camino, la entrenará sin piedad para que sobreviva. A cambio, Isao tendrá que mimarla por ambos. Aún recibiéndolo de lleno, lo estaba levantando. Tenía mucha energía en su cuerpo y lo aniquilará con un solo ataque para que ese monstruo no exista en el futuro de su hija. Esa energía era el rayo que destruyó Sapporo. Con un cuerpo humano no resistirá. Expuso su núcleo y ganarán. Es espléndido, pero ya se preparó para algo así. Cambiará de forma para defenderse y ganó. Pero aún tiene el otro brazo. Un humano no debería ser capaz de tanto poder y ese golpe incluso tumbó un edificio. Kafka y Narumi seguían de camino. Akira siguió con Isao hasta el final y lo dejó muy dañado. Aún cubriéndose no pudo resistirlo, pero ese es el límite humano. Si fuera un kaiju, habría perdido, pero se estaba regenerando. Solo debía dar un disparo más y se quedará con el poder del número 2.
Isao seguía de pie, pero Kafka notó algo y advirtió a Narumi. Ese no era el director, era el número 9 y muy diferente a antes. Narumi quería que devuelva a Isao, pero el humano compatible murió y se fusionó con él. Kikoru no quería creerlo y esa era la hija de ese tipo. No querían que lo vea y no permitirá que ataque a sus soldados. Usó el ataque inevadible de antes, pero ahora no podía hacerle daño. Isao planeaba retirarse al completar el escuadrón infalible y dejarlo todo a su cargo. Lo eliminará en su lugar, pero el noveno se retirará. Cuando se fusiona, el cuerpo lo rechaza al inicio, así que se irá a adaptarse, pero no lo permitirá. Su ataque tiene un efecto limitado y su poder de defensa es superior. Atacará con el poder del segundo, pero Kafka hará que regrese al director. Antes ni siquiera podía verlo, pero ahora podía seguir la velocidad del Kaiju número 8. El asesino de su padre estaba frente a ella, pero no podía hacer nada. Incluso Kafka y Narumi apenas podían rozarlo. Los estaba humillando, incluso estando 1 contra 2. Eso debía demostrar suficiente y se retiraría, pero le cortó el brazo. Debían darle con todo su poder. El ataque inesquivable a máximo poder y el rechazo no lo deja recuperarse. Kafka también le dio fuerte y no lo dejarán escapar. Lo que le hizo a Kikoru es muy cruel. El rechazo se acelera por el daño y sabía que el número 8 lo acabaría enfrentando, y solo faltaba un último golpe. Abrió sus escamas y con el poder del número 2 creó una enorme explosión. Perdió la mitad de su cuerpo nuevo y estaba al límite, pero Kafka y Narumi aguantaron. Debió hacerlo desde el principio y dividió su cabeza para un superataque. No abandonar a sus compañeros fue su debilidad y se despidió del número 8. La próxima vez que actúe comenzará la era de los Kaiju. No pudieron evitar que escape, pero al menos Akira y Kikoru están bien. Declararles la guerra con la cara del director fue despreciable y la oficina quedó desalojada. En noticias reportaban el fallecimiento del director Isao Shinomiya por el desastre y el mundo estaba de luto y hacían disparos en su honor durante la ceremonia. Narumi recordó las veces que Isao luchaba junto a ellos, una figura de respeto, y también recordó su responsabilidad con la división. Pero Kikoru no se presentó. No fue a despedirse, pero en la batalla no pudo hacer nada porque era débil. Sentía que era culpa suya y quería ser más fuerte. Confía que su padre sigue atrapado y guardará luto hasta que pueda hacer que descanse en paz. Aceptaría castigo por faltar, pero Narumi le hará la segunda más fuerte, solo por debajo de él para volverlo a enfrentar. Le enseñará golpes como Isao lo entrenó a él, solo así la perdonará por inasistencia. Kafka seguía transformado en la mano y juraba que los vengará. En el laboratorio seguían una investigación encubierta por órdenes de Isao. Si le pasaba algo, lo revelarían al subdirector y esperarán órdenes. Isao siempre le deja responsabilidades y se va. Debían continuar la investigación e iniciar preparativos para la batalla de su funeral. Shinomiya estaba entrenando contra la teniente Shinonome. Controla bien las distancias y por eso lleva tanta potencia de fuego, pero le falta mucho para llegar al nivel de Narumi. Todos los tenientes tienen potencial para llegar a capitán y debía superarlos en un mes. Tenía hasta que acabe su juego. Si no tiene potencial, no lo logrará, pero más le valía trabajar. Shinomiya pide otro duelo y realmente piensa superarlos. Eso la motiva más y ahora la decisión sobre el Kaiju número 8 era suya. Recibieron un reporte sobre él que volvió a casita después de mucho tiempo. Su transformación está progresando. Hay una parte que ya no se vuelve humana. Si sigue así, algún día puede que deje de ser humano. Kafka ya está al tanto y le dieron permiso para salir bajo vigilancia. Según el progreso, puede que nunca regrese a una vida normal. Quería ir a otro lugar y parecía bastante común. Sus antiguos compañeros del cuerpo de limpieza tenían problemas con las hormigas y fue a visitarlos. Hace mucho no se ven y vino a devolver cosas prestadas, pero se perdió su mirada viendo las hormigas y quería probar el nuevo modelo de sierra. Era bastante fino. Hay zonas complejas, pero sus 10 años de chamba le dieron mucha experiencia. Desde que renunció, a él lo mandan a las tripas. Era horrible y les gustaría que vuelva. Seguro en la división era un tipo común, pero entre ellos siempre será una estrella. Lo remojaron y vino a chambear como en los viejos tiempos. No sabían qué depara el futuro tras la muerte de Isao. Era un héroe invencible cuando él era niño. Quería huir de trabajos Kaiju por seguridad, pero deben seguir chambeando para limpiar el cadáver del número 9 cuando lo aniquilen. Ellos también eran héroes. Y eso fue genial. La división siempre actúa. Kafka no quería ver que hieran a sus compañeros y debía derrotar al número 9. Narumi fue a decirle su decisión. No pueden mantenerlo en la división para que no acelere su transformación. Aún quiere luchar, pero teniendo eso en cuenta, le pide que los ayude. No le importa si se vuelve un Kaiju. En caso de que se descontrole, lo aniquilará, pero hará todo lo posible para cazar a ese desgraciado.
Ambos sentían la misma frustración y seguro él tampoco quiere retirarse. Kafka tiene una meta en la división y el director fue el único que le dio chance. Estaba listo, así que lo guiará. Desde ahora, era el turno de la división de defensa. Hoshina fue a ver la investigación final de Isao sobre el cuerpo del número 10. Fortitud de 5,7 aún estando medio muerto y sigue conservando su voluntad. Si grita lo cortará y definitivamente el pibe de la espada es diferente a los demás humanos. Le habría gustado comérselo y lo interrogarán sobre el Kaiju número 9. Era su creador, pero solo hablará bajo una condición: un 1-1 contra Hoshina. No podía sacarlo y ese núcleo no regenerará su cuerpo, pero no se refiere a eso. Sabe que tienen tecnología para convertirlo en arma y quería volverse la suya. Así tomará su cuerpo, pero nunca antes han convertido en bota a un Kaiju tan inteligente. Su duelo fue divertido y disfrutó mucho ese tiempo, y aunque lo oculte, sabe que Hoshina también lo disfrutó. Era como él. Siempre que pueda tener una pelea emocionante, no le importa si enfrenta a Kaiju o un humano. Lo pensará y era escalofriante. Es un loco por la pelea y no quería ponérselo. Todos estaban en desacuerdo con convertirlo e incluso puede que posea su cuerpo, pero esa fuerza lo atrae. Además, era su única fuente de información. En el peor de los casos, solo él morirá, así que pidió a la capitana aceptar su condición, y aceptó su decisión. Le cayó bien a un loco y tenían un trato, pero le advirtió que él lo controlará. Hoshina fue a ver la primera división para una reunión de medidas contra el número 9. Narumi se llevó a los tenientes y seguro está en problemas. El primer y tercer escuadrón tienen sede en Tokio. Siempre los comparan y tienen problemas territoriales, como perros y gatos. Nadie le dio permiso a Hoshina de venir, pero lo invitó el cuartel general. Gente con ojos rasgados y pelo de honguito tienen restringido el acceso. Aún le guarda rencor por ganarle en puntaje contra kaijus pequeños. Un golpe crítico, pero ambos escuadrones tenían su riña territorial por fama y kaijus. Hoshina solo le gana contra chiquitos y Narumi es top 1 en todo lo demás, pero la capitana Ashiro le gana en tiro a distancia. Se autopapeó y le cae terrible, pero el subcapi Hasegawa trajo el orden. La reunión iba a comenzar y ya llegaron todos. Planeaban contramedidas contra el número 9. Narumi tenía pereza, pero podía comportarse así por su rango. Es un tipo que solo sirve para matar kaiju. Debían llevarse mejor, pero todos tienen sus problemas. El primer punto era información del número 9, traída por el mismísimo número 10. El número 9 no es algo que un escuadrón pueda solo. El 10º ya tenía una fortitud 9.0 y era creación suya. El 9º es el primero en la historia en crear vida con conciencia propia. Seguro puede crear más individuos poderosos. Y además, el número 10 solo era un prototipo y tenía muchas ganas de pelear contra especímenes perfectos que venían después de él. El límite de Japón era pelear contra 5 numerados al tiempo, pero contando fortitudes superiores a 9.5, el número es menor. Si el número 9 planea crear más kaijus de ese nivel y no cooperan entre escuadrones, Japón está condenado. Podía ser mentiras del número 10, pero hay datos que respaldan. El número de kaiju y su fortitud ha aumentado, de 2,6 de promedio anual a 4,8. Se sigue desconociendo cómo se generan los kaiju. La teoría más plausible son fallos de energía y ópera en partículas de flora y fauna. El número 9 debía interferir con ese ciclo. Además, cambia de cara y lugar constantemente. Buscando fuentes de energía enormes, podía estar en las placas de Filipinas y Eurasia. Solo hallarlo tomará años. Y el número 9 tiene los recuerdos de quienes absorbe. Con los recuerdos del director, seguro conoce el poder de la división. En sus meses de inactividad deben crear una fuerza que supere esos cálculos y no tenga registro. Novatos con gran potencial de explotar en poder. Los jóvenes son clave. Y también la preparación del arma número 6, la más poderosa y peligrosa. Enfrentar al Rey Kaiju más poderoso de la historia contra el Rey Kaiju más poderoso de la actualidad. Hace poco encontraron a un novato compatible, no era de la unimilitar y su clasificación de ingreso fue normal. Otros escuadrones ya debían conocerlo. Ichikawa Areno era clave, les dejaron un problema tremendo y no puede beber en la chamba. Está en conflicto. El número 6, además de fortitud de 9,6, trajo muchos kaijus principales con él, así se ganó el título de Rey Kaiju. Y fue una experiencia traumática. La brigada de la capitana Shinomiya lo interceptó y el primer escuadrón incluso hizo refuerzo. Hubo muchos sacrificios y una gran nevada que quedó en memoria de todos. Y ahora estaba en manos de un adolescente y Ireno se presentó. Era candidato al arma número 6. Nunca ha visto una, pero sabe de las armas numeradas. Tienen el poder de un kaiju especial, pero cargan a su usuario. Muchos pierden la vida antes de retirarse y la número 6 era la más peligrosa. Era impropio decirlo siendo un oficial, pero le recomendaba rechazarla.
Corriendo, estaba pensando que aceptaron a Kafka como el número 8 en la división, pero para que viva su sueño necesita a alguien que lo salve, así que probará el arma. Solo los brazos ya serán mucho, pero tiene una mirada determinada. La activarán y no aparenta problemas, pero se sobrecargó solamente usando los brazos. Ya era demasiado poder, pero no se rendirá. Pidieron una camilla y estaba consumiéndolo por dentro por completo. Estaba encerrado con el antiguo rey. Pero Kafka vive luchando cada día con eso dentro. Eiharu fue a la enfermería, fracasó y eso era un arma numerada. Aunque solo era una parte, equipando el traje completo será mucho peor y le recomiendan rechazarlo, pero lo dominará sin duda. Si pelea con la número 6, va a perder la vida, pero seguro ignorará sus consejos. Así que le darán un mes de prueba para ver si era el indicado. En la escuela, Eiharu era el top 1 y seguro le irá genial en la uni militar. En la prepa, era invencible en cuerpo y mente. Nunca pensó que llegaría a un límite y confiaba estar en el top como Mina, Narumi o Isao. Pero al ver las pruebas del número 6 y todo lo que pasaba Reno, no se sentía tan invencible como antes. Para una cacería delimitaron el perímetro para exterminarlos. Ichikawa debía estar listo y no se hallaron anomalías. Las células están en valores habituales y así es el traje número 6. Aunque no ha liberado su poder, ya siente una aura congelante con solo estar cerca. Solo tardó un mes para llegar a los valores de combatir. Quería darle una misión imposible para que se rindiera. En una empresa eso sería abuso de poder, pero Reno tiene un nivel de mejora normal. Su potencial actual era muy inferior a Shinomiya, pero su velocidad de mejora era mucho mayor. Es todo un genio, pero en una misión nada va como en la práctica. Debe eliminar al kaiju principal con su equipo, un dragón de tierra tipo 67, que se genera cada 5 años desde el 1967. Fortitud de 6,4. Si le resulta imposible, el admin se encargará. Las armas numeradas reducen la vida del usuario, así que le dio un límite de 10 minutos durante el periodo de prueba. Iba a atacar por el costado, pero no podía controlar el frío, y se lo papearon. Eiharu llegó a tiempo y podía seguirle el ritmo. Le prometió que lo salvará y también quería ser útil. Reno tiene mucho poder y debía calmarse como en el entrenamiento. Congeló sus extremidades y se lo enfrió de un disparo. Una potencia increíble, pero Eiharu no podía distraerse. Un secundario ya le costaba mucho y no tiene el nivel suficiente. Desde que llegó al escuadrón dejó de mejorar tan rápido. Ya no se sentía tan perfecto al conocer gente con un talento real. Se estaba quedando atrás y no se sentía el nivel por mucho que se esforzara hasta que llegó el verdadero monstruo. Por perderse en su mente lo atacaron y no debe esforzarse tanto. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Se sentía patético y se lo iban a papear, pero gracias a él, Reno mantuvo la calma y lo venció. Se encargará del resto, pero no quería que lo deje atrás. Incluso hacía sufrir al principal y liberará el máximo poder. Potencial de 43% para hacerle 1-1. No le hizo nada y con solo tocarlo ya lo estaba congelando por completo, pero su dureza y velocidad es superior a los demás. No llegará al núcleo y debía usar más poder, 46%. Estaba mejorando en el combate, pero seguía sin ser suficiente. Llegó al 51%, pero decía estar bien. Tiene la mente centrada, pero no luce normal. Su ambición por poder crecía y el kaiju principal se puso serio. Si Reno fuera más fuerte, Kafka y Haru no habrían sido heridos. Así que debía superar sus límites, pero estaba empezando a sufrir y era incluso más veloz que el kaiju principal. Se lo estaba bailando y debía aprovechar todo ese poder. Destruyó su uniórgano, pero estaba aumentando su presión sanguínea y sufrió desgarres musculares. Superó su límite corporal y no resistirá mucho, pero no estaba siendo controlado por el número 6. Ese era el verdadero Reno. A los usuarios les afecta la energía kaiju cuando sincronizan sus células, activa su cerebro y hace que su verdadera personalidad salga a flote. Además, el número 6 era de los kaijus más poderosos de la historia, una gran carga mental y física. Si no es capaz de controlarse, no lo podrá probar y estaba congelando todo el bosque. Cuando Reno falló, se sintió tranquilo de no haber sido dejado atrás, pero debía dejar la envidia. Reno estaba sufriendo, pero debe seguir incrementando su poder y se estaba consumiendo. Se descontroló y atacaba todo a 50 metros a la redonda. No podrán apoyarlo y lo hacía para no ponerlos en peligro. Congeló el 35% del kaiju superando su regeneración, pero tenía 16 desgarres y 4 fisuras óseas. Su cuerpo superó sus límites pero no se dio cuenta, hasta que una fractura total lo frenó y hasta acá llegó.
Debían rescatarlo y falló la prueba. El número 6 lo llamaba débil y se sentía incapaz de salvar a nadie hasta que llegó Iharu para darle más tiempo. Solo necesitan un poco más y aunque el área sea peligrosa no se retirará. Su potencial de batalla es solo de 24, pero ahí estaba demostrando uno mucho mayor. Se estaba fortaleciendo para ayudar a su amigo y debían darle chance hasta el final. Gracias a Iharu recobró la conciencia y logró salvarlo de ahí. Por fin despertó y les dieron más chance. La habilidad pasó al núcleo para que lo tumbe de un disparo. Será riesgoso para él, pero no debía subestimarlo. Quiere mostrarle que es de confianza y realmente es extraordinario. Siempre lo ayuda a seguir adelante, así que contará con él. Debía seguir su señal para aprovechar el tiempo extra. Muchas gracias por ver el video y comenta, friazo, si el nuevo poder de Reno es Serum. Y recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir para ver el próximo capítulo la próxima semana. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.